Buenas tardes. Buenas tardes, Lito. Buenas. Bueno, Buenas tardes. nos queda únicamente un temita pendiente, ¿verdad? Es corto, ¿verdad? Y creo que en la primera media hora de esto lo podemos cubrir. Diferenciación implícita. Bueno, entonces, esta es la definición de la derivación implícita, ¿verdad? Básicamente lo que nos dice es que, bueno, si tenemos esta función f mayúscula de xy, la cual es diferenciable y está expresada como una ecuación igualada pues a cero, dice ahí, pero en realidad pues puede ser igualada a una constante, ¿verdad? En todo caso, al ser una ecuación, la constante se pasa a un solo lado y queda igualada a cero y llegamos pues precisamente a esto. Y esto pues define implícitamente a y como función de x. Entonces, en cualquier punto donde la parcial de la función respecto a y es distinto de cero, la derivada implícita de y respecto de x está dada pues por la parcial de la función f respecto de x sobre la parcial de la función y respecto, perdón, por la derivada de la función f respecto de y. Y pues esto, el negativo, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que nos pide es que sobre esta función nosotros encontremos sus respectivas derivadas parciales, ¿verdad? Respecto a cada una de las variables que la definen. Ahora bien, ¿cómo voy a saber yo que me están pidiendo encontrar una derivada implícita? Porque por ahí en otra función fácilmente pues me pueden pedir, ¿verdad? Si por ejemplo fuera que y es función de x y z, ¿verdad? Y que me pidan que encuentre de y de x, ¿cómo saber cuándo es una o es otra la que me están pidiendo, ¿verdad? Porque aquí solo sería la parcial. En cambio aquí me están pidiendo la derivada implícita. Bueno, lo que me marca eso es precisamente que está planteada como una ecuación, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que me digan, encuentre la parcial de w respecto de x, si w es una función de xy, ¿verdad? A que me digan, pues encuentre la parcial de f respecto de y, si f de xy, ¿verdad? Es igual a una constante, igual a cero o a una constante, ¿verdad? Entonces esto pues es derivación parcial. Y esto pues es derivación implícita. Entonces hay que fijarse bien qué es lo que le proponen a uno, ¿verdad? Si es una función o si es una ecuación, ¿verdad? Una relación la que nos están proponiendo, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso, y pues la parte operativa es relativamente sencilla. Por ejemplo, me dicen que f de xy
es igual a y cuadrado menos x cuadrado menos seno de xy igual a 0. Entonces, desde el momento que yo veo que pues es igual a 0, ¿verdad? Incluso puede ser que en el cabezado del problema pues se prescinda de esto, ¿verdad? Y solo me den eso. Y me pidan pues que encuentre la derivada de y respecto de x. Desde el momento que yo veo que es una ecuación, es una relación, pues, entonces yo sé que ahí estoy, o me están pidiendo una derivada implícita, ¿verdad? Entonces esto, pues según regla, es parcial respecto de x y parcial respecto de y. Entonces, encuentro la parcial de la función respecto de x, va a ser menos 2x, menos y coseno de xy. Y la otra que me piden es la parcial respecto de y, sería 2, aquí 2x, perdón, 2y, menos x coseno de xy. Entonces, la derivada de y respecto de x, pues sería el negativo de menos 2x menos y coseno de xy sobre 2y menos x coseno de xy. Por ahí, pues este menos arriba se puede multiplicar, ¿verdad? Me queda 2x más y coseno de xy sobre 2y menos x coseno de xy. Entonces, y ahí está la derivada, o sea, la derivada de y respecto de x, ¿verdad? Teniendo en cuenta que, pues, el procedimiento que vamos a usar es para una implícita, ¿verdad? Debido a que nuestra función, pues, está igualada a una constante. En este caso, pues, igualada a 0, ¿verdad? Entonces, esa es la observación que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando nos piden, encuentre tal derivada, le dicen. ¿Ok? Entonces me voy y veo la función. Por ejemplo, si por ejemplo me dijeran aquí así, sin esto. ¿Ok? Entonces ahí ya no está definida implícitamente, pues. O sea, no puedo yo decir que y es función de x, como sí lo puedo decir cuando tiene ya esto igualado aquí. ¿Ok? Y entonces, como no es implícita, yo lo que podría encontrar ahí, ¿verdad? Lo que me podrían preguntar es la parcial de f respecto de x o la parcial de f respecto de y, ¿verdad? Eso sería lo que me podrían preguntar, que por cierto ya las encontramos aquí, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues que no está igualado a 0, ¿verdad? Pero como está igualado a 0, entonces eso significa que define a y, ¿verdad? Como una función implícita de x. Entonces, esa es la observación que ustedes deben de tener siempre, ¿verdad? En estos casos, ¿verdad? Ahora bien, este es una función, pues, de dos variables donde y está definido implícitamente en función de x. Ahora bien, podemos ser un poco más, ¿verdad? Un poquito más adelante y tener una función, ¿ok? De tres variables, siempre igualada pues a una constante o a 0, en este caso. Y entonces aquí lo que estamos diciendo es que z, ¿verdad? Está implícitamente definida a partir de x y y, ¿verdad? O sea, z es una función implícita de x y de y, ¿ok? Recuerden, eso es porque está todo, ¿verdad? Igualado a una constante o a 0, ¿verdad? Si no, pues esta sería una función normal, ¿verdad? Aquí lo que yo podría encontrar sería la parcial de f respecto de x, la parcial de f respecto de y, o la parcial de f respecto de z. Eso sería lo que podría encontrar, ¿verdad? Si eso fuera una función. Pero, como no es el caso aquí, ¿verdad? Como me dice igual a 0, pues entonces eso indica que z está implícitamente definida por x y por y, ¿verdad? Entonces,
eso me lleva a otra cosa. Yo de aquí puedo tener dos parciales de z. Una parcial de z respecto de x y una parcial de z respecto de y, porque como está definida en términos de dos variables, entonces ya entramos en el campo de las derivadas parciales. En el caso anterior no, ¿verdad? Porque solo teníamos a y definido implícitamente en x, ¿verdad? Entonces, bueno, y si este es el caso, entonces la fórmula, ¿verdad? La fórmula para encontrar las derivadas implícitas, pues son en cada caso esta. Y en este caso, entonces, que son la parcial de la función respecto de x entre la parcial de la función respecto de z, para esta derivada parcial, el negativo, ¿verdad? Y lo correspondiente aquí, parcial de y entre parcial con respecto a z, ¿verdad? De la función f, para esta derivada parcial de z definida implícitamente en y, ¿verdad? Entonces, ojo, ¿verdad? Con lo que nos pide el ejercicio, hay que saber diferenciar cuando nos pide implícita y cuando no nos pide implícita, ¿verdad? Entonces, ejemplo. Nos dan esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación. No puedo decir que es una función, ¿verdad? Porque desde el momento que está igualado a una constante, pues es una relación, no una función, ¿verdad? Sí podría decir que esto es f de x y z, ¿verdad? Eso sí lo podría decir. Es opcional, pero sí lo puedo decir. Entonces, y lo más seguro es que en el encabezado me pidan que encuentre, pues, esta y esta otra, ¿no? Entonces, como está definida implícitamente, ¿verdad? Si ustedes pasan el 3 al otro lado de la ecuación, va a pasar negativo, queda igual a 0. Entonces ahí ya pues caemos en esto, ¿verdad? Entonces aquí pues necesito encontrar la parcial con respecto a x. Necesito también la parcial con respecto a z, ¿verdad? Entonces la parcial con respecto a x sería 3x cuadrado, este se hace 0, más zy e a la xz. Luego z coseno de y, pues, no está definido en x, así que es una constante, se hace 0, y 3 es una constante, se hace 0. ¿Okay? Y la otra que necesito es la parcial respecto de z, entonces sería 2z más xy e a la xz más coseno de y, ¿verdad? Está definido. Luego 3, pues es constante, se hace 0, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería aquí la derivada parcial? Pues sería la derivada parcial de z respecto de x sería 3x cuadrado más z y a la xz sobre 2z más xy a la xz más coseno de y. ¿Okay? Y recuerden que pues también nos pueden pedir esta otra. Entonces ahí tendría que encontrar la parcial respecto de y, que en este caso sería pues e a la xz. Estos dos se hacen 0, ¿verdad? Menos z seno de y. Okay, pues, y menos 3 se hace 0. Entonces, la parcial respecto de y, la parcial de z respecto de y, pues en este caso sería e a la xz menos z seno de y sobre la parcial respecto de z, que es 2z más xy e a la xz más coseno de y. Y ahí están sus dos derivadas parciales, ¿verdad? Implícitas, ¿verdad? O encontradas a partir de z definido implícitamente en términos de x. Vic, y ¿Sí? el menos de la fórmula. Ah, sí, perdón. Aquí.
¿Ok? Bueno, entonces ese es el tema que quedaba pendiente, ¿verdad? Como les digo aquí, para no confundirse, ustedes siempre observen si la función que les dan está igualada a 0 o a una constante. Desde el momento que está igualada a 0 o a una constante, eso indica que la variable X, bueno, Z en este caso, Y en el caso anterior, está definida implícitamente y entonces tienen que usar pues las fórmulas de derivación implícita, ¿verdad? Igual pues en este caso, donde solo es X y Y, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna pregunta. Como les dije, solo esto nos quedaba pendiente. Lo que pasa es que pues, el miércoles no nos ajustaba el tiempo para abordarlo, ¿verdad? El examen mañana es, ya les había comentado, ¿verdad? Examen del primer parcial. De 4 a 10 p.m. lo voy a tener habilitado, ¿verdad? Tiene una duración de 2 horas. Tienen media hora para subir su hoja de procedimientos una vez terminado el examen, ¿verdad? O sea, si usted empieza a las 4 y termina a las 6, tiene hasta las 6:30 para subir su hoja de procedimientos. Vayan tomando captura de pantalla de cada selección que vayan haciendo, porque ya ha pasado otras veces que terminan su examen y cuando le dan salvar o salir o ya terminar, la plataforma no reacciona bien y borra todo lo que han hecho, ¿verdad? Y automáticamente termina el examen y les deja todos los ejercicios en blanco y les pone 0, ¿verdad? Entonces, si usted va tomando captura de cada selección hecha, usted me dice, mire, me puso 0, pero esto fue lo que yo seleccioné y yo se lo corrijo manualmente. ¿Ok? ¿Preguntas? Yo tengo una consulta. Ajá. La hoja de respuestas que tenemos que utilizar para la tarea que entregamos mañana, ¿es la misma hoja de respuestas de la tarea 1 o es otra? No, la misma. El mismo formato. Ajá. Y en caso del examen también tendríamos que hacer hoja de respuestas. No, ahí solo van tomándole fotos a las páginas donde van haciendo su procedimiento. Eso es lo que me mandan. Una consulta. ¿La hoja de procedimiento es de todos los ejercicios que hagamos o va a especificar, por ejemplo, en el examen qué ejercicios tenemos que subir procedimiento? Por todo, porque es su respaldo. ¿Ok? Es su Ok. respaldo. O sea, si usted, como le digo, la plataforma le hace una mala jugada, usted con eso respalda que usted trabajó y que contestó, ¿verdad? También ha pasado que me dicen, mire que seleccioné esta por error o la plataforma no. Entonces vamos y vemos el procedimiento y si el procedimiento está bien, yo le doy los puntos, pues, aunque la respuesta ahí esté mala, pues. Ya sea porque se equivocó al seleccionarla o porque la plataforma hizo alguna rareza y porque sí ha pasado, pues. Bien, ¿alguna otra pregunta? Es obligatorio la hoja de procedimiento. Bien, ¿algo más? ¿Sí? ¿Cómo sería la distribución de ejercicios en el examen? Mire, son 3 ejercicios, normalmente pues son verdadero y falso, selección y alguno de hacer de respuestas calculadas normalmente, ¿verdad? Creo que son 5 de verdadero y falso, o 4 de verdadero y falso, 5 de selección, y por ahí 2 o 3 de otro tipo de formato. El único tema que no va a venir va a ser superficies cuádricas, ¿verdad? Pero en la hoja de procedimientos es necesario que hagan todos los ejercicios o solamente los de cálculo, de ejercicios de cálculo.
que casi todos requieren cálculos, aunque sea verdad y falso, te tienen que hacer algún procedimiento para ¿cómo se llama? Para resolverlo, pues. Como le digo, es un respaldo para ustedes, más que todo. Pero sí obligatorio. Es obligatorio. Lick, tengo una consulta con la tarea. En el ejercicio 4, bueno, yo le mandé un mensaje por Telegram en que usted una vez, por ejemplo, nos realizó un ejercicio. Entonces usted había explicado que nosotros tenemos que observar así como qué método era más factible, si arandelas o casquillos. Entonces, mi pregunta es de que, digamos, al seleccionar algún método, nos va a salir quizás la misma respuesta, o lo que cambia es que uno a lo mejor sea más largo, complicado, algo así. Sí, eso básicamente, o sea, la respuesta debería darles igual independientemente del método que usen. Lo que pasa es que hay métodos que son mejores para cierto tipo de áreas, ¿verdad? O ciertos tipos de funciones. Pueden hacerle el trabajo más fácil o más difícil, después dependiendo del método que use, ¿verdad? Pero si igual usted eligió uno, aunque sea menos eficiente, porque le va a dar más trabajo, debería llevarlo a la misma respuesta que lo lleva el otro. ¿Okay? Entonces, lo que usted tiene que saber es qué método le va a llevar más rápido a la respuesta. Ese es el punto aquí. Gracias, Lick. Bueno, jóvenes, entonces, pendientes mañana a las 4, ¿verdad? De su examen. Cualquier cosa ahí nos escribimos, ¿verdad? Si estuviera complicado el tema de internet, porque a veces, pues, el tráfico tiende a molestar, ¿verdad? Pero bueno, la semana pasada puse ecuaciones y no tuve problemas, ¿verdad? Esperemos que este fin de semana esté bien también todo. Sí. ¿Ok? Cualquier cosa ahí por Telegram nos estamos hablando, pues. Bueno, gracias, Lick. Está bien, Gracias. gracias.